esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión ofreciéndoles como siempre el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia, donde la abrogación de la Ley 1386 es objetivamente vista como un error de comunicación no solo de los parlamentarios uninominales, sino también de las autoridades. Nuestro compañero Gustavo Torrico nos ahondará mucho más en este tema. Un saludo a la América moderna, bella, digna y revolucionaria. Como siempre, como cada semana, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, lo que nos causa un enorme orgullo a los bolivianos que se nos haya considerado siempre así. El ambiente político en Bolivia ha estado lleno de nubarrones por una lucha que se dio, un paro indefinido convocado por los comités cívicos, sobre todo el de Santa Cruz, de corte estrictamente fascista, y secundado por el comité cívico de Potosí, completamente subyugado, completamente sometido al patrón de cara blanca como está en Santa Cruz. Eso es lo que ocurre en Potosí. El fondo del asunto es otro, más allá de la ley. ¿Qué querían los comités cívicos? La abrogación de la ley 1386, una ley que lucha y es para luchar contra las ganancias ilícitas, el enriquecimiento ilícito, los hechos de corrupción, las riquezas obtenidas a partir de la trata y tráfico de personas, de órganos, de narcotráfico, etc. Todas las ganancias ilícitas. Pero en la redacción había algunos temas que daban a una interpretación errónea, y fue básicamente lo que la derecha utilizó para movilizar paradójicamente a los que jamás deberían estar puestos al lado de la derecha. No podrían, ni siquiera por su condición de clase. Me refiero a los gremialistas, me refiero a los transportistas. Pero obviamente la interpretación de la ley daba para que se mienta sobre este tema y se diga que con esa investigación te van a quitar tus casas, te van a quitar tu auto, te van a mandar a la cárcel, agarrando pequeños fragmentos de la ley, ¿no?, que daban esa pauta si tú querías malinterpretarla, y como decimos aquí, de mala leche, la malinterpretaron los fascistas, y nuestra gente, lastimosamente, nuestro pueblo, se agarró la pastilla y se la tragó.
Pero ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es debilitar a un gobierno democráticamente electo. Se está hablando de dictadura, se está hablando de tiranía, se está hablando que queremos hacerle daño al pueblo, que queremos instaurar el comunismo, como si el comunismo se instaurara a partir de una ley. Eso muestra el nivel de ignorancia y de vaciamiento político, ideológico y de conocimiento que tienen los frentes fascistas en Bolivia. Muy bien, la ley ha sido abrogada por el presidente Arce, no nada más, se tiene que revisar, y aquí debemos hacer una autocrítica. Hemos carecido de un hecho que es la socialización con el pueblo. Pasa que nuestros voceros, si podemos llamarlos así, diputados, ministros, viceministros y toda autoridad que se ha referido a durante el conflicto a este tema, exactamente, se ha dedicado a contestar los insultos o a insultar también a los fascistas del frente. Pero el error está en que no hemos comunicado al pueblo, no hemos hablado con el pueblo, no nos hemos sentado con el pueblo. En cuanto hubo las primeras críticas de decir están dañando, o las primeras falsedades que sacó los fascistas diciendo que estábamos engañando, que a los gremialistas les íbamos a hacer, etcétera, etcétera, ahí es donde se tiene que convocar al pueblo y explicarle básicamente el tema de la ley. Y si bien es cierto que en la ley había que hacer algunos ajustes en la redacción, ese es el momento de hacerlo junto con los mismos compañeros y no tratar de mantenernos en nuestra redacción y pelear a rajatabla y ni siquiera explicar. Por lo tanto, autocrítica, nosotros, compañeros, fuimos los causantes de que los fascistas tengan una tabla de salvación que les permita hacer algo en esta vida, porque nunca hacen nada más que hablar siempre las mismas tonteras que vienen precedidos por Dios. El señor Calvo decía que había hablado en sueños con Dios y le dijo que había que derrotar a los comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es un tema de autocrítica. Tenemos que aprender ya de una vez la lección de que hay que hablar con el pueblo y que hay que construir leyes con el pueblo, porque son leyes que le favorecen al pueblo, pero no están siendo explicadas en su dimensión total. Pues bien, la abrogación de esta ley ha dado pauta a que hoy empiecen a exigir que se abrogue, dice, el paquete de leyes, malditas leyes que están vigentes desde el 2016, están rechazando el plan de desarrollo económico propuesto para este quinquenio, están rechazando las leyes como la modernización del Instituto Nacional de Estadística, están incluso una ley de la juventud, etcétera, etcétera. No saben ni de qué están hablando, pero están tratando de hacer un malestar entre la población. Lo que todos nosotros ya sabemos es el principio de un golpe blando. Buscar el malestar, mañana luego buscaremos la confrontación, pasado mañana iremos hacia la toma de instituciones, el desgaste gubernamental y finalmente el golpe. Creo que ellos tratan de redituar y curar y salvar los errores que tuvieron en el golpe de Estado del 2/19, pero que no solamente son errores de forma, de cómo se toma el gobierno, etcétera, sino que tuvieron errores porque son unos ladrones y se robaron hasta el agua del florero de esta patria hermosa que es Bolivia, y por ende eso no van a poder corregir, lo traen en la sangre. Son unos delincuentes, siempre lo fueron y así van a seguir siendo.
de generación en generación se transmiten sus genes de ladrones. Entonces, tenemos que utilizar la estrategia de hablar con el pueblo. Este es un tiempo casi de calma, porque ya es casi fin de año, empezarán los recesos de la asamblea, etcétera. Todo el mundo estará preocupado de la Navidad y demás, pero tenemos que hablar con el pueblo porque hay una serie de cosas todavía que se van dando hacia afuera. Por lo tanto, los bolivianos deberíamos organizarnos mejor, discutir, leer un poco mejor, y les pedimos a partir de este mismo medio que se escucha a todos nuestros parlamentarios uninominales que han venido de ciertos sectores, que han sido electos con voto directo, tienen que volver a su raíz para explicar. No es cuestión de hacerse nombrar diputado y quedarte a vivir en la ciudad. No es cuestión de ponerte mejor pinta, es cuestión de trabajar por el pueblo que te nombró diputado. Y asimismo todas nuestras autoridades. Estaremos, como siempre, en el campo de batalla, estaremos defendiendo a nuestro pueblo. Un saludo a la América Latina y Bella. La comunicación es importante. El contacto con el pueblo es prioritario y no debe dejarse de lado o tomarlo solo para las elecciones. Estas debilidades son las que aprecia la derecha y se valen de ello para desestabilizar. Estas convocatorias al golpe de Estado contra el gobierno del presidente Arce han causado mucho malestar en el movimiento obrero y popular. Esa derecha fascista que siempre han buscado estrategias, es un interés, no es la ley. Eso así han utilizado como una estrategia para desestabilizar a nuestro gobierno. La Asamblea Nacional de Dirigentes de más de 60 organizaciones sindicales decidió pedir la evaluación de los propios colaboradores del presidente Arce. No lo han ido acompañando a nuestro gobierno. Entonces, de aquí, desde la Confederación, pedimos esa evaluación a todos los ministros. Advirtieron también que se mantienen las amenazas contra el gobierno democráticamente electo y para ello la derecha busca pretextos. No es la ley 342, sino que, así de sencillo, es otro intento de golpe de Estado. Así de claro, compañeros, y creo que todos lo han expresado en esa magnitud y en esa línea. Hoy muchos sectores afectados. Y se ha decidido convocar a todos los sectores sociales del país a la marcha de los 200 kilómetros que partirá desde el departamento de Oruro a la ciudad de La Paz el próximo martes 23 de este mes. Desde Caracollo, rumbo a la sede de gobierno, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, todos sus sectores, afiliados y no afiliados, para exigir ¿qué? Vamos a exigir de manera abierta y pública a nuestro gobierno deba encarcelar a estos autores intelectuales del golpe de Estado del 2019, del intento de golpe de Estado, del segundo golpe de Estado de esta gestión. Los sectores que participaron del golpe de Estado hace 2 años promovieron una huelga indefinida para exigir la abrogación de la ley contra el lavado de dinero. Ley que ya fue anulada por el legislativo, pero entonces ahora la derecha está haciendo nuevas exigencias como la anulación de una decena de leyes y la aprobación de otras nuevas, y que se haga con los 2/3 de votos y no por mayoría como lo dice la Constitución. Para que eso ocurra debe cambiarse la Carta Magna. Es la única manera de hacerlo, cosa que no es tan fácil como lo quieren hacer ver los fascistas. Y continuando con el resumen informativo de esta semana en nuestra amada Bolivia, tenemos que esta semana miles de personas marcharon y se concentraron en la ciudad de El Alto, acatando la convocatoria de las juntas de vecinos y la Central Obrera Regional, para rechazar los intentos de desestabilización del gobierno nacional. Vamos a estar siempre en defensa de la democracia. No nos vamos a dejar sorprender por unos cuantos cruceños, hermanos, que quieren otra vez dar otro golpe de Estado. Decirles, hermanos, hermano Arce, vamos a estar en pie de lucha. La derecha fascista boliviana que participó en el golpe de Estado del año 2019 se movilizó en las últimas semanas y amenazó con derrocar al gobierno si no se anulaba la ley contra el lavado de dinero. La ley 1386 ya está abrogada y promulgada mediante la ley 1407. No hay necesidad ni motivo
para que los golpistas, los multimillonarios, los sediciosos quieran seguir molestando a este proceso de cambio. También se han criticado a los legisladores del MAS y PSP, partido en funciones del gobierno y que tiene mayoría en ambas cámaras, por haber dado lugar a las protestas, tal y como lo informaba nuestro compañero Gustavo Torrico al inicio del programa. A la Asamblea Legislativa, que no se equivoquen, que socialicen las leyes. Por falta de socialización ha pasado este conflicto y la derecha ultrarradical ha aprovechado para querer desestabilizar al gobierno nacional. El Cabildo en la ciudad de El Alto rechazó y denunció los intentos de reedición de un nuevo golpe de Estado como el ocurrido en el año 2019. Denunciar al pueblo boliviano y a los pueblos del mundo la puesta en marcha de un segundo plan de golpe de Estado orquestado por la ultraderecha racista y expoliadora, principalmente la ojiera cruceña. Además, el Cabildo instruyó a sus dirigentes a participar de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana de Caracollo hasta La Paz, en defensa de la democracia. La derecha decidió suspender la presión contra el gobierno por las cercanías de las fiestas de fin de año. ¿Qué les parece? Ahí se dan cuenta ustedes que todo obedece a intereses de las supuestas castas dominantes. Y quien se aprovechó de la huelga de estos 9 días impuestas por el Comité Cívico de Santa Cruz fue la COVID-19. Es así como Bolivia enfrenta la cuarta ola de la pandemia en el marco de una masiva campaña de vacunación que intenta reducir los casos graves. Sería más que todo para que la sociedad se inmunice y ya no sea tan fuerte cuando una vez ya que se enfermen, se contagien. En comparación a la anterior semana epidemiológica, debido a la incidencia de esta cuarta ola, los contagios se elevaron en 21% y los decesos en 34%. Pero solo en el departamento de Santa Cruz se acumula más de la mitad del total nacional. Debido justamente a los bloqueos, se le ha restringido a la población el acceder a pruebas de diagnóstico y a vacunas. Y esto va a tener un efecto a futuro. Y lo hemos visto ya en esta semana. Ya hemos visto cómo estos casos van incrementando. Y esto es muy lamentable. Las autoridades de salud han detectado una estrecha relación entre la huelga de 9 días, que logró la anulación de la ley contra el lavado de dinero, con el aumento de los contagios en el departamento de Santa Cruz, donde los casos se duplicaron en una semana. Que la mayor cantidad de estas vacunas están disponibles justamente en Santa Cruz. De los 7 millones que nosotros tenemos, 2.093.839 están en el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, las vacunas no pueden ser una excusa, no hay carencia de vacunas, no hay carencia de segundas dosis, no hay carencia de absolutamente nada, más que de voluntad de poder trabajar y vacunar a nuestra población y diagnosticar a nuestra población. Especialmente en Santa Cruz, el Comité Cívico impuso el paro mediante el bloqueo de calles y avenidas, lo que restringió el trabajo de las brigadas de vacunación, así como la toma de pruebas para verificar los nuevos casos y controlar la cadena de contagios. En Santa Cruz, donde fue severo el bloqueo a los servicios de salud, el dirigente del Comité Cívico es médico. ¿Qué les parece? ¿Ha hecho alguna propuesta a la gente de los comités cívicos en Santa Cruz, por ejemplo, para ayudar a la gente en lo que respecta a la bioseguridad ante la pandemia? Para nada, solo actúan mediante sus intereses. Y continuamos en esta ocasión acompañados de la mano de nuestro compañero Gabriel Villalba. El 2006, una envalentonada Santa Cruz en contra del gobierno de Evo Morales realizaba el Cabildo del Millón. Pedía federalismo y provocaba al gobierno electo. ¿Se acuerdan cuál fue la solución en aquella ocasión? El Cabildo de los 2 millones en el Alto, llamando a la unidad del país en defensa del gobierno nacional constituido y además también en defensa de la capitalía, que esa en aquel entonces Chuquisaca articulada con Santa Cruz y lo que se denominó la Media Luna, posteriormente habían solicitado, pedido y vuelto a poner en tela de juicio el tema de la capitalía para Sucre, ¿no? Las logias de Santa Cruz ese día con el Cabildo de los 2 millones entendieron que eran minoría
ahora es momento, es tiempo de hacerles volver a entender, volverles a hacer recuerdo a quienes están provocando y que vuelvan a entender que son minoría. Más allá de esta breve pequeña reflexión, saludar nuevamente a los amigos de la Causa Chuncoca, el programa Así es mi tierra, saludar a Alejandro Díaz, quien hace posible esta producción desde Caracas, Venezuela. El panorama noticioso político de la semana tuvo que ver fundamentalmente con la abrogación de la ley 1386, la Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Esta abrogación se dio después de que los comités cívicos nuevamente reivindicaban como bandera de lucha, ponían en realidad de excusa esta ley para sus paros cívicos, para sus movilizaciones y para volver a rearticular estos grupos armados, violentos, reaccionarios, como son la Unión Juvenil Cruceñista, como son Resistencia Juvenil Cochala y toda esta sarta de gente que pues hace monopolio de la violencia, como lo hacían en las rotondas de Santa Cruz de la Sierra, en ese denominado paro de los cívicos cruceños, ¿no? Esta abrogación el mismo día domingo pasó de estar en manos del Ejecutivo al Legislativo y correspondía, por supuesto, a los diputados de las bancadas del Movimiento al Socialismo, de CC, de Creemos, realizar la abrogación. Pero a pesar de eso, seguían manteniendo sus excusas durante toda esta semana. El lunes que se convocó a la sesión en diputados, posteriormente el martes a senadores. Los mismos diputados y senadores de las bancadas minoritarias de Comunidad Ciudadana y Creemos fueron los primeros en decir: no vamos a aprobar esa ley de abrogación de la 1386, lo que ellos mismos pedían. ¿Por qué? Porque argumentaban que no estaban de acuerdo con la exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos tiene que ver con todos los antecedentes del por qué se realiza, pues, o se efectiviza o se propone que se efectivice, valga la redundancia, una ley o un proyecto de ley. Y la exposición de motivos tiene que ver pues con el mismo proyectista. El proyectista es quien expone precisamente los motivos del por qué la importancia de esa determinada ley, en este caso la abrogación de la 1386. No estar de acuerdo con la exposición de motivos es tratar de imponer nuevamente posturas autoritarias, posturas que no van en el ámbito de esta pluralidad y diversidad democrática que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los comités cívicos ya tuvieron su chance para gobernar. Eligieron tomar el poder por asalto, por la violencia, por la vía ilegal, por la vía inconstitucional, por la vía ilegítima. Eligieron poner a Áñez de presidenta de facto y terminaron arruinando el país, ¿no? Entonces el pueblo también se da cuenta, sabe, porque lo ha vivido en carne propia, y no olvida esta incompetencia y este mismo libreto golpista con el que utilizaron primero el desacuerdo al proyecto de ley 218, posteriormente la abrogación a esta ley 1386, pero también estamos en esta semana recordando el natalicio de Túpac Katari, ¿no? En 1750, un 14 de noviembre de 1781, Túpac Katari se hace grande, se hace eterno con aquella frase: no volveré y seré millones, y realmente volvió y fue millones con el gobierno de el movimiento al socialismo durante estos 14 años, interrumpidos por el régimen de facto, el golpe de Yanine Áñez y ahora la retoma del poder por parte del Bloque Nacional Popular con Luis Arce Catacora. Por otro lado, también se estuvieron rearticulando los viejos actores aliados a Yanine Áñez. Estoy hablando del actual alcalde de La Paz, Iván Arias, y se le paró de frente ahí en plena asamblea de la paceñidad de los grupos que están en contra del gobierno del movimiento socialismo, la concejal Jocelyn Pinto, en una sala llena de fanáticos seguidores de Camacho y sus huestes, decidió abogar por la democracia y con un cartel en mano pidió el respeto al gobierno de Lucho Arce, pidió el respeto a los derechos humanos y pues dejando en claro que Luis Arce no está solo, Lucho no está solo. La semana siguió transcurriendo con
esta careta que finalmente se sacaron estos comités cívicos, figuras de la oposición, que ciertamente simplemente inventan cada vez y cada vez con mayor convencimiento también de sus seguidores dentro de la sociedad civil, estas excusas para volver a subvertir el orden constitucional. Los empresarios apoyaron desde el principio el paro cívico, pero también convocaron a sus trabajadores a trabajar, ¿no? Entonces, obviamente es una cuestión de clase, transversalizada por la clase. ¿Por qué? Porque nunca pierden los millonarios, y los millonarios son los que desinforman, los millonarios son los que precisamente tergiversan la realidad social en beneficio de sus propios intereses económicos, financieros, y así lo hicieron. Y por eso tenemos a sujetos incompetentes y hasta payasos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana, ¿no? Que dice, no entendía por qué estaba en contra de la 386, le preguntaban que especifique qué está observando de la ley 383 y dice, un ratito por favor, córtenlo, y se sale, ¿no? Y bueno, una ridiculez total y absoluta. Esas son las juventudes de Comunidad Ciudadana. Un calvo como Alejandro Reyes y un señor canoso que parece más un señor de 60 años que joven como José Manuel Ormachea, ¿no? Entonces, esa es la clase de gente que tiene en el legislativo Comunidad Ciudadana, creemos. Realmente no se entiende a toda esta gente que se oponen por oponerse y no tienen el más mínimo argumento para explicar ante la prensa del por qué se están oponiendo a una determinada ley. Ese es el libreto que sigue la oposición política al movimiento al socialismo. La población paceña también ha rechazado estos nuevos intentos de marcha convocados por la alcaldía de La Paz en contra del gobierno democrático de Luis Arce Catacora. Pues no vamos a volver a permitir esa subversión, esa ruptura del orden constitucional, y también se ha denunciado que grupos de la Unión Juvenil Cruceñista han estado contratados por la alcaldía de La Paz. Pues bien, el meollo del asunto acá de los paros cívicos es el litio boliviano, ¿no? Eso ya lo sabemos, así como fue el 2019 el pretexto para el golpe de Estado, pues es el pretexto para esta nueva intentona de golpe, también el litio de la mano de Juan Carlos Zuleta, por ejemplo, del Comité Cívico de Potosí, que retrasó el desarrollo de Potosí por más de 50 años. Entonces estamos hablando de una misma estrategia, un mismo libreto repetido, fotocopiado de esta oposición mediocre que tiene el movimiento al socialismo al frente, ¿no? Con Comunidad Ciudadana, creemos, y toda la gente que representa esos intereses del fascismo boliviano. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba para la Radio Copsachuncoca, para el programa Así es mi tierra. Un saludo gigantesco. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y frente a la dirección y el micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!